Ya conoceros al doctor Laria Milali, catedrático auxiliar de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras y trabajador social, así como el profesor Carlos Boria, catedrático auxiliar de la Universidad Interamericana de Bayamón. ¿Cómo están ustedes? Todo muy bien, gracias por la invitación. Aquí. Siempre me encanta tener esta ronda de análisis social, particularmente con las cosas que se siguen sumando en el día a día. Acaba de sumarse otra renuncia al gabinete de la gobernadora, esta vez el secretario de Corrección y Rehabilitación se ha nombrado ya a ¿verdad? Tienen nominada, pero quería ir con ustedes sobre la desestabilización que crea cada vez que renuncia un nuevo secretario. Ya hemos pasado por esto, ya 17 secretarios han enfrentado múltiples controversias, hemos visto la salida de muchos. Parecería que la gobernadora está teniendo la oportunidad de refundar su gabinete a 1 año y 8 meses de las elecciones. ¿Qué les parece? ¿Cómo afecta la estabilidad o la certeza de la ciudadanía cuando esto ocurre? Bueno, no hay duda que cualquier renuncia de un secretario que esté ejerciendo la política pública de un departamento es catastrófico, ¿verdad? Porque esta persona que llega nueva no sabemos si llega con la misma con el mismo librito o con la misma política pública que la anterior. Así que es importante corroborar, verificar más o menos lo que, ¿verdad? Lo que salió de no decir nada. Y tiene aparentemente la preparación académica. Ahora se ha desempeñado como socio penal. La pregunta es, ¿puede administrar el departamento de corrección? Cuando vemos la experiencia que tiene la designada, que es Julie Gómez Gómez, ella estuvo como técnico sociopenal 1 y 2, estuvo en la Junta de Libertad bajo palabra y el resto del tiempo estuvo dentro de la división legal, tanto del Departamento de Estado como también de Corrección. Y como usted bien dice, aquí cuando hablamos de un administrador para estos departamentos, hay que ver si el estar tantos años dentro de la agencia le da lo que son las herramientas para administrar un presupuesto, administrar un personal y tener una visión. Y la experiencia que hemos tenido es que se han podido nombrar personas competentes, algunas personas competentes, se pueden nombrar, pero no han tenido el control de las personas que están bajo ellos, sus secretarios auxiliares, sus empleados de confianza. Sabemos que han sido nombrados o los controla la Secretaría de la Gobernación, y eso no permite que una persona en muchas ocasiones pueda asumir la dirección de su agencia con la responsabilidad que requiere. Mías son las decisiones, mías son las responsabilidades, y ese tipo de cosas sabemos que afecta la ejecución de política pública. Este gobierno en muchas de sus instancias colapsó hace ya tiempo. La gente que puede estar en la casa ahora mismo, ¿qué usted puede decir que se ha hecho? ¿Que le ha cambiado la vida a usted? ¿Que usted se siente mejor hoy que cuando la gobernadora empezó a gobernar? Pues la respuesta de muchos, por lo menos la mía, es nada. Todo lo contrario, la vida para los puertorriqueños y las puertorriqueñas todos los días es más dura. Y entonces eso te da a ti la idea de que realmente el gobierno ha colapsado. Y tú escuchas a la gente por ahí hablándolo, los números de la gobernadora lo dicen. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, lejos de comenzar a identificar temprano las fallas, el gobierno como se bonquerizó, y entonces ahora todo está explotando de cantazo con las consecuencias que eso tiene para que el gobierno pueda seguir funcionando. Dijiste algo que es bien importante y que ha caracterizado esta administración, y es que los secretarios no se les ha permitido escoger sus subsecretarios. Les han nombrado subsecretarios que parecería como si les pusieran allí un vigilante. Que el subsecretario es el que dirige la oficina. Sabemos que el secretario es el que está en los medios, el que atiende posiblemente a la prensa. La cara. La cara, exacto. Pero esta persona es la que administra el Departamento de Corrección en este caso. Pero vamos a observar y vamos a estar pendientes a los confinados. ¿Qué tienen que decir los confinados? Porque ellos tienen voz en todo esto, ¿verdad? Sin duda alguna, y aquí dentro de Corrección hay diferentes asuntos que estuvimos tocando. Yo voy a ampliar ahorita sobre este tema, pero quería aprovechar que los tengo aquí, y es un tema que se discute de una forma muy superficial. Todo el mundo está hablando de los adultos mayores. Sí. Pero hablamos de los adultos mayores porque tenemos tragedias todos los días en los titulares. Un octogenario que mata a balazos por tema de colindancias a su vecino o a una persona con los que estaba en una finca de plátano. Tenemos a adultos mayores que están siendo timados todos los días en las redes sociales. Tenemos adultos mayores que se están cayendo en sus casas por estas interrupciones del servicio de luz. Hace años sabíamos que la población de adultos mayores iba a ir en aumento, que iba a llegar el momento en que iba a ser el segmento más grande de la población. No nos preparamos y ahora están ocupando los titulares mayormente con estas tragedias. Nos hemos convertido en un gobierno de reacción. Sí, definitivamente. Y es algo que nosotros hemos estado discutiendo en diferentes paneles y en diferentes espacios, y no de ahora, Alexandra, porque yo vengo interactuando contigo en medios hace años. El asunto de que hasta que nos da el problema en la cara y se convierte en un asunto inclusive mediático, porque hay veces que está dando en la cara pero no está en los medios. Exacto. Tan pronto sale un problema en los medios, entonces ahí empiezan a salir a decir vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, mientras la prensa no lo cubra, eso está ahí, el problema está, y entonces lo que refleja es que
con relación a los adultos mayores, aquí en Puerto Rico hay políticas públicas, hay legislación, hay programas, pero el proceso de ejecución aquí de esos programas, de esas políticas públicas, aparte de que el recurso humano que hace falta para poner en vigor esas políticas públicas, para darle seguimiento, para dar servicios adecuados, está precarizado en las agencias. Así que todo esto es la perfecta bomba de tiempo, la perfecta olla de presión que cuando explota... Pero yo traigo otro componente. A veces tratamos de dejarle todo al gobierno, pero ¿dónde están los familiares y los hijos de estos adultos mayores? En algún momento escribí una columna en un periódico que se llamaba Abuelos sin nietos. O sea, que son estos adultos mayores que no tienen esa figura del nieto que le asiste en las redes sociales, que le asiste en el posible fraude, ¿verdad? Porque están solos muchas veces en su residencia y tienen que valerse por sí solos. Así que, abuelos sin nietos, ¿qué hacemos con esta juventud que no quiere atender a sus padres ni a sus abuelos? Bueno, también es que no, culturalmente, desde el sector educativo, no hemos desarrollado e incentivado el cuidado por los adultos mayores, como lo hacen otras culturas, por ejemplo en Asia. Los veneran. Y cómo se crea esta... Aquí ahora mismo la gente se pelea por quién, o sea, porque no se quieren hacer cargo del adulto mayor. Y aquí hubo un problema también. El recrudecimiento del aumento en adultos mayores va de la mano también con el aumento en la migración, de que esos adultos mayores, muchos de ellos se quedaron aquí en Puerto Rico, sus hijos, la generación más joven se fue a Estados Unidos. Y entonces aquí jamás tampoco eso se analizó, jamás se vio la vinculación que existe entre esa migración y eso, que es un factor. Otra de las cosas que está diciendo él es la posible negligencia que pueda haber de familiares que no se hacen cargo, que también pueden haber múltiples explicaciones sociales para eso, pero hay un problema en la mesa. Y ustedes lo discuten, nosotros podemos hablar, nosotros podemos denunciar, pero nosotros tenemos aquí la boca. El poder de ejecución no lo tenemos aquí. Y yo creo que eso es un aspecto que ya hace falta, no una rendición de cuentas de explicaciones, sino de qué se va a hacer. ¿Cuándo se va a hacer? Que te he escuchado estos días. ¿Qué se va a hacer? No, exacto. Yo creo que y dijiste algo importante. Si hablamos de política pública, yo creo que tenemos hasta un exceso de política pública que no se ha evaluado, como tú bien lo has explicado. Hagamos un código de bienestar social, veamos qué tenemos, qué no tenemos. Pero cada vez que ocurre una de estas tragedias, por decirlo así, activan política pública existente para resolverlo. Lo que pasa es que no se fiscalizó a tiempo el problema. Quizás es precisamente por lo que dice Larry, no hay suficiente personal. Pues si la raíz es que no tenemos suficiente personal para ejecutar la política pública, ¿cómo traemos más personas? Es un problema de sueldos competitivos, ese es el problema. Pero un ejemplo de eso que tú acabas de decir, tú tienes, por ejemplo, el problema de los hogares de adultos mayores. Tú tienes una región que tiene 150 hogares de adultos mayores y tienes 2 personas a cargo de darle seguimiento a eso, más de otras tareas relacionadas a adultos mayores. No se puede. Al final del día, la responsabilidad primordial, ¿sobre quién debe recaer? Yo pienso que es una responsabilidad compartida de todos. Enrique Dussel, uno de mis filósofos favoritos, dice que hay una doble corrupción. La de los políticos que cuando llegan al poder se olvidan del mandato que tienen del pueblo, y la del pueblo que los tolera. Y yo pienso que hay una responsabilidad compartida, pero en efecto quienes están en el gobierno tienen la responsabilidad de dirigir el gobierno, de administrar las políticas públicas, de crear políticas públicas donde no hay, y ahí es que entra este proceso de frustración que está experimentando el pueblo de Puerto Rico. Y si esta gente, ¿sabes que los políticos vienen? No, Alexandra, que yo estaba en la calle me dice... Tú te das cuenta, si tú realmente vas a la calle, comes en una cafetería y estás con el pueblo, te das cuenta que la gente está compartiendo una alta nivel de frustración y de desesperanza que tiene que atajarse con algún proyecto de país. Eso es así, ocurre. En cuanto a esto de los abuelos sin nietos, ¿debe instaurarse política pública para crear responsables Seguro que sí. por ley de los adultos mayores? Totalmente. Mi mamá reside en un lugar donde no es una ejida, pero hay muchos adultos mayores y tú ves la cantidad de viejitos que hay solos, cruzando la carretera, solos, haciendo compras solos, muchas veces no pueden, yo les ayudo en muchas ocasiones. O sea, ¿dónde están estos hijos o nietos que no se hacen cargo de sus abuelos y de sus padres? Punto. Y aquellos que se hacen cargo, ¿dónde está el apoyo del Estado para esos cuidadores primarios que también se agotan, necesitan apoyo? Ahí que tú dices. Mucho que discutir. Siempre agradecida de tenerles aquí a ambos. Sí. Gracias. Bueno, continuar el proceso.